Hola, buenas tardes, bienvenidos todo el mundo a Touré. Vamos a esperar que llegue la gente, como siempre, para hacer las confirmaciones de que el sonido está funcionando. A esperar que lleguen personas, a saludar, a pasar por acá, em, a contar cómo están. Mientras tanto, vamos preparando para el día de hoy. Pedimos a Dios que sea presente, si es de su deseo, y acá estamos para recibir la bondad de su espíritu y para servirle. Nos ponemos bajo su amparo y protección. Amén. Bueno, bienvenido a todo el mundo, va llegando gente, me cuentan si se oye bien, si no, tengo que acomodar el micrófono. Para el día de hoy, esta semana tengo un punteo de temitas que tengo ganas de compartir, de algunas reflexiones diversas para seguir ahondando en campos de análisis que ya venimos teniendo, que venimos haciendo. Así que bueno, vamos a ver cómo va todo, a saludarnos, a saber cómo andan, aprovechar para escuchar también consultas, dudas en este primer momento. Y bueno, te cuento mientras tanto que vamos a hablar de distintos temas. Me avisan si se oye bien, si no tengo que corregir el micrófono. Creo que sí, se tendría que estar oyendo bien. Eh, bueno, distintos temas para hablar hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre la experiencia del error y cómo apuntalar algunos procesos del aprendizaje, cómo fortalecer eh, algo acerca de la que generalmente tenemos la experiencia de felicitar intuitivamente las cosas que salen bien de primera. Y bueno, esto por ahí no sea en realidad está bien, es mejor que nada, pero en ciertos sentidos es más importante que podamos poner el ojo en la frustración que producen los procesos de aprendizaje para poder estimular y dar de lleno a los chicos energía que les ayude a procesar experiencias complejas. Entonces que vamos a hablar un poco de eso, de la importancia de apuntalar el recuperarse de los errores como un modo o como elemento trascendente en la experiencia de aprender. Vamos a retomar un poco algunos conceptos que tienen que ver con el esquema y con la imagen corporal, algo de lo que habíamos estado hablando la semana pasada. Cómo podemos usar esto en el juego corporal, en el juego infantil, entender la importancia de lo que está pasando en los primeros años, en el juego de los primeros años de los chicos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo que está pasando, tenemos capacidad de operar mejor en la realidad. También vamos a hablar un poco de los estilos de aprendizaje. Es algo que vengo escuchando, vengo hablando con otros profesionales de entrevistas que están por venir o de entrevistas que ya vinieron. Y, y bueno, aparece esto de la imagen corporal y entonces ya empezamos a hablar un poco en relación a esto y bueno, y se junta con algunos conceptos importantes que tienen que ver con el juego de la primera infancia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a Touré de hoy. Entonces, como decíamos, rejunte de temas. El primero y lo más importante que queríamos hablar hoy, o que quería compartirles hoy, entonces es acerca de la experiencia compleja del aprendizaje y la importancia que tiene el error o la dificultad en los aprendizajes. Yo veo mucho jugando con amigos, con gente grande, con gente adulta, cuando uno le acerca al mundo del juego, por ejemplo, lleva unos tableros a una reunión o en una cena o con los padres o incluso con amigos que se han endurecido con el tiempo, uno ve que los juegos, sobre todo los juegos de competición de uno contra otro, suelen molestar y nadie se expone a querer jugar eso, a esas experiencias. Entonces se pierde algo de la capacidad de saber cómo llevar a cabo una circunstancia de competición sacada de ciertos marcos. Es decir, en la cancha de fútbol es una experiencia muy común, el que le gusta jugar al truco o algún juego de naipes típico de su región, obviamente eso queda excluido. Pero si no, la experiencia de tener que aprender un juego nuevo y además competir en los adultos molesta. Esto quiere decir que en algún momento eso empezó a descender. Es decir, si uno ve a los chicos pueden jugar a competir, es importante que lo hagan.
Eso tiene que ver con la energía de la agresividad, que es un concepto re interesante, que es diferente del concepto de violencia. Pero algo va pasando de alguna medida en la adultez que hace que ya no, uno no quiere aprender cosas nuevas. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, de los procesos de aprender. Y esto que decía también hace un ratito de que adultos mirando a chicos felicitan cuando las cosas salen bien de primera. Qué bien, qué inteligente sos. Armamos esta idea de que ser inteligente es que las cosas nos salgan bien de primera. Y lo que trae esto es que no nos ayuda en nada a los procesos complejos, a los aprendizajes más interesantes. No pueden darse de una, en un solo acto, uno ya concluirlo, porque esto sería obviamente ilusorio, entonces tan complejo no era. Entonces, bueno, el proceso complejo de aprendizaje trae necesariamente la frustración de la mano. Porque tiene uno que atravesar por muchos noes, por muchos intentos y fracasos en la experiencia de querer aprender o hacer algo, sea una pirueta, sea una canción, sea aprobar exámenes, sea prosperar en una pareja, sea prosperar en el trabajo, en fin. Y entonces esta experiencia de la complejidad a veces queda más desapercibida, queda sin palabras. Tenemos capacidad de festejar cuando algo sale bien de primera, lo asociamos con la inteligencia, pero la otra no. Entonces lo que digo es, miremos qué emociones producen en los chicos la frustración de los aprendizajes complejos que necesariamente tienen que atravesar. Y vamos a ver que hay distintas posibilidades. Vamos a encontrar algunos chicos que por algún motivo ya tengan desarrollado una gimnasia de levantarse y seguir insistiendo sin perder el entusiasmo del proceso. Y habrá otros chicos que se frustren y se angustien. Habrá otros que se frustren y se enojen. Habrá otros que, por ejemplo, se frustren y abandonen. Y estas tres reacciones obviamente no son iguales, son diferentes y implican distintos modos de alguna manera de comportarse de los chicos. Entonces, bueno, lo primero que digo es observar cuál de estos tres es, o de estos cuatro, digamos, si tiene, o de qué modo vive tu hijo o tu hija la experiencia de la dificultad. A partir de esto, entonces se abre la posibilidad de interactuar, pero además y sobre todo de que vos puedas estimular y fortalecer la importancia de perseverar para que las cosas se logren. Entonces, esto que te estoy mostrando es el lugar, es el momento en el cual vos podés empezar a operar más profundamente. Bueno, habrá quien esto le haya sobrado y habrá quien esto les sirva para poder hacer más y mejor con sus hijos. Entonces, esto era lo primero que tenía ganas de comentar hoy, esta semana. Y me quiero tomar un momento antes de pasar al segundo tema que vamos a hablar, para saber que no me haya olvidado nada, para pensar. No, sí, creo que nada más que decir. O sea, pero es esto entonces, ¿no? O sea, cierro de vuelta con la idea diciendo que hay que felicitar cuando las cosas salen bien, pero más hay que felicitar cuando incorporamos la gimnasia de levantarnos. Bien, ahora sí, entonces esquema e imagen corporal son dos conceptos que operan en la realidad de todos nosotros, que nos sirven para un montón de cosas. Y que bueno, yo estuve pensando qué metáfora encontrar para poder explicarlos y se me ocurrió que nos entendamos, nos pensemos como un celular que tiene aplicaciones, que tiene programas. Entonces tenemos dos aplicaciones de alguna manera que también se podría decir que son una, pero para hablar de ellas queda más fácil separarlas, que es el esquema y otra que es la imagen. Y que es lo que tienen estos programas que traemos incorporado, imaginemos que son aplicaciones, que todos tenemos la experiencia de haber atravesado las actualizaciones del Windows y como ese un montón de otros programas. Es decir, todos sabemos que las aplicaciones se actualizan y con eso va cambiando la imagen, la interfase, las posibilidades se optimizan.
Entonces imaginemos ahora que estas aplicaciones que tenemos incorporadas, que son el esquema y la imagen, cuanto más experiencias hacemos que las pongan a funcionar, hacen que más rápido se vayan actualizando y bajando mejores versiones de la experiencia. Esto no es totalmente así, pero vamos a decir que esto es así en gran medida, en lo real. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? El esquema es un programa que nosotros usamos para entender, por ejemplo, nuestro cuerpo en el espacio. Saber dónde están las paredes, si estamos equilibrados, si estamos torcidos. Da todo un plano de organización del cuerpo en tanto materia, en tanto organismo 3D y de las posibilidades de acción de ese cuerpo. Y por otro lado, hay otra experiencia que va en simultáneo, que tiene que ver con el placer y las experiencias en términos de placer o displacer que vamos atravesando con este cuerpo carne, con este cuerpo cosa biológico que tenemos que nos da todo el tiempo sensaciones. Entonces, nosotros lo que nos va a pasar es que nuestro cuerpo imagen se va a ir armando en relación a las experiencias. Tenemos un cuerpo intelectual armado que se llama esquema y que nos da información de lo real en relación a los cuerpos, a los objetos, a las dimensiones. Tenemos este cuerpo imagen que de alguna manera lo que hace es darnos un registro en colores, si se quiere, valga la metáfora, de nuestro cuerpo. Y ergo se relaciona con las vivencias que tenemos. Y por ahí habrá gente que no tenga ningún registro de sus sensaciones más viscerales. Y, por ejemplo, pero sí tenga muy buena sensación de la motricidad fina de la piel. Y esté, por ejemplo, no sé, le guste tocar sensaciones y sentir. Y habrá otros que, por ejemplo, tengan un cuerpo que se lía con la audición y habrá otros que no. O sea, a veces se habla de que las personas que tienen problemas de obesidad, lo hablábamos con Eliana Mena en la entrevista de la semana pasada, a veces no tienen muy ligado el registro sensorio de la boca o la capacidad de sentir que se llenaron. Entonces, estos registros según tienen que ver con la vida social, con la vida de la persona, sobre todo de bebés, cuando esto empieza a funcionar. Por eso decía que esto también lo íbamos a ligar mucho con los primeros 6 años. Y ahora voy a explicar un poco cómo y por qué. Entonces, estos registros empiezan a funcionar acá desde muy temprano, desde muy temprana, desde que nacemos en realidad. Y es a partir, como es a partir de los cuidados que recibimos de los demás, entonces la primera experiencia que tenemos es de placer y de displacer. Si mamá o quien haya estado cumpliendo esa función fue atinada para leernos y para tratarnos, ahora habremos tenido buenas experiencias de placer. Y entonces luego a partir de esto se va a ir armando esta imagen un poquito más adelante. Se va a ir armando después esta imagen intelectual a la que decíamos esquema corporal, que es como si fuéramos un avión como la brújula, esa que nos permite entender cómo estamos equilibrados y también ese mapita del avión que uno lo ve como en dimensión de las cosas, en relación. Y este otro cuerpo que es más ligado al placer, a las formas de ser y que se dan las relaciones de alguna manera. Entonces todo esto los primeros 6 años explotan los chicos y es re importante para que su psiquismo se desarrolle bien, para que tengan una buena salud psíquica y una buena salud emocional y una buena salud intelectual. Y entonces hablé de 3 planos, de la capacidad intelectual, de la capacidad de entender, de comprender intelectualmente la vida, y es re importante por la escuela. Hablé de un plano de la salud psíquica que tiene que ver con la capacidad de desarrollar, no desarrollar enfermedades psiquiátricas que nos permitan entender quién es uno, que el otro es el otro, que nadie lee los pensamientos de nadie y por ahí va. Y por último, una salud emocional, que esto también ya hemos hablado mucho. Hay entrevistas con Marcela Sibila. Va a haber ahora pronto otra entrevista donde vamos a hablar profundamente con un médico sobre la meditación. Y hay varios videos ya hablando de esto también en el canal.
Entonces, esta experiencia de la emocionalidad también se nutre y se vive y se transmite vía relaciones. Y los primeros 6 años, las relaciones más importantes son primeramente las de la casa y después las del jardín. Entonces, em, estate quieto, no te muevas. Pero, qué sé yo, no corras. Te vas a caer. Mirá, te lastimaste. ¡Ay, te duele mucho! Todo este tipo de cosas van directamente al registro de la imagen corporal. ¿Sí? No, no, aguantate, no puede ser que te estés haciendo pis. Hiciste pis hace un ratito. O terminate el plato. Tenés que comer más porque todo esto va armando. Es la forma en la que le volcamos el registro dentro de cada niño, de cada niña. Bueno. ¿Qué más? Hemos hablado también en este sentido de cómo los chicos juegan esta experiencia que, que tiene que ver con, por ejemplo, el disfrazarse. Entonces ya hablamos de que cuando uno se pone un disfraz, incorpora el rol que ese disfraz propone. Del mismo modo que si te dan una espada, la querés usar como espada, salvo que estés muy creativo. Pero, o mejor dicho, incluso si agarras un palo y lo querés usar de espada, vas a comportarte corporalmente de una manera. Si lo querés usar de escoba, te vas a comportar corporalmente de otra manera. Entonces, uno vive roles que le interesa y eso lo va encarnando, lo va metiendo dentro del cuerpo. Y eso va haciendo a nuestra propia imagen del cuerpo. Entonces, si a mí me gusta ser escalador de montañas o domador de ballenas y me pongo con una soga en el sillón y voy, todo eso va a generar una forma de información corporal que va a afectar además naturalmente mi esquema, el plano lógico, el plano de mapa que usamos del cuerpo, y va a ir actualizando constantemente estas dimensiones, estos programas, estas apps, digamos que decíamos. Y esto es lo que va a dar bases sólidas para la capacidad lógica, para la capacidad intelectual. Y este es el desarrollo cuando lo hablábamos con Sebastián Verón en la entrevista con él, del amor propio, de la autoestima, como decíamos. La estima, ¿qué estimamos que somos capaces de y qué estimamos que no somos capaces de? ¿Cuánto estimamos que valemos? ¿Cuánto estimamos que podemos? ¿Cuánto la autoestima? Entonces, esto nace de este tipo de vivencias. Bueno, este es el tema número 2 que teníamos entonces preparado para esta semana. El tema número 3 tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Y esto se liga un poco con lo que habíamos hablado, que eran los estilos emocionales frente a la experiencia del fracaso o de la dificultad en la experiencia de aprender. Ahora de lo que vamos a hablar es de cuáles son los modos que naturalmente cada niño, cada niña tiene, y cada adulto, o sea, esto también lo vamos a pensar en nosotros. Los modos que tenemos nosotros de acercarnos a lo nuevo cuando no queda otra. Porque generalmente lo que pasa es que salvo muy pocas personas que tienen por ahí desarrollado ya el placer por aprender, en términos generales todos estamos en el modo del adulto del que hablaba al principio, que estamos duros y cerrados y esto es una gran dificultad que, bueno, es conveniente para nuestra salud psíquica, no solo la de nuestros hijos, poder corregir. Bueno, entonces, ¿cómo nos acercamos a la experiencia de aprender? ¿Y cómo se acercan los chicos a la experiencia de aprender? En este sentido, lo primero que quiero decir, traes brevemente la historia de, ahora yo no me acuerdo, vamos a ponerle a Enrique. Enrique es amigo de un amigo, entonces lo encuentro en una cena. Mi amigo es profesor y Enrique también. Entonces Enrique cuenta que habían traído unos chicos a la escuela para que hablaran de cierto tema. Y Enrique dice esta frase, como a pesar de que el otro era más chico, a pesar de que Enrique tiene 30 años dando clase, a pesar de todo, Enrique estaba ahí para escuchar a otro hablar, en una especie de capacitación. Entonces Enrique dice, me dispuse en posición de aprender. Él ya sabía que por ejemplo, si uno va a hacer fuerza, conviene entrar en calor. Si uno va a hacer danza o a jugar al fútbol, conviene entrar en calor. Lo sabes. Entonces, si te gusta, si tenés la experiencia incorporada, vas a tomarte 10 minutos para entrar en calor.
Entonces, quien sabe aprender se dispone de la mejor manera y ya sabe de algunas cosas que hacen más fácil ese proceso. Bien, entonces, ¿cuáles son tus modos de aprender? Por ejemplo, a mí me gusta oír. Me gusta oír programas, no me interesa ver y en general ya casi no me gusta leer. Me gusta leer y leo y escribo y es importante y es necesario y lo hago generalmente ligado a una vida académica, pero bueno, lo que quiero decir entonces es, ¿cuáles son los tuyos? Por ejemplo, sos de los que primero escuchan toda la explicación y después cuando ya escuchó todo mete manos a la obra? ¿Sos quien mete manos a la obra y después pregunta? ¿Te gusta oír? ¿Te gusta ver? ¿Necesitas tomar notas para hacer dibujos, para entender lo que estás hablando? ¿Sos de lo que necesita irse a dormir? ¿Sos de lo que necesita agarrar las cosas a primera hora? Todo habla de distintas formas de vivir el proceso de aprender. Y esto pasa en los chicos. Entonces, esto es re importante, no tanto ahora para pensar que igual también en cómo ayudar con los procesos de la escuela, por ejemplo, en chicos de 8, de 9, de 10 años. Vamos a pensar que, por ejemplo, no sé, le cuesta historia. Entonces, lo que podemos hacer en vez de sentarlo a leer, si es que no puede con eso, es que mire, que busque un contenido en YouTube, por ejemplo. Que vea si encuentra unos dibujos de Paca Paca o si encuentra algo, algo de eso. Y a partir de engancharlo desde otro canal de acceso a la información, para ahí después va a ser más fácil que se sienta a leer un rato. Incluso leer un texto no es lo mismo si uno no conoce nada de lo que va a decir eso, que si uno ya sabe de lo que le van a hablar, porque ya conoce los personajes o sabe de qué se trata de alguna manera. Bueno, ¿qué más? Quiero ver si podemos pensar algunos otros modos de pensar. Eh, Hablaba entonces, también decía de que esto es importante no solo para la escuela, sino también para todo ese otro tipo de experiencias que no están ligadas con la obligación y que también son aprendizaje y que son muy importantes en los chicos. ¿Por qué digo esto? Porque para entonar, no, o sea, una cosa es el deber ser de ser buen padre o buen adulto, y otra cosa es entonar con los chicos. Entonar emocionalmente, llevarse bien, que la experiencia realmente sea agradable y no sea solo por obligación, que la capacidad de hacer todo esto fluido, yo lo llamo entonar, de ponerse a tono con el otro y para poder hacer con eso. Entonces, mirar a los chicos, a los niños, incluso mirar a nuestras parejas, a nuestras amistades, a nuestros padres, a los profesionales que nos rodean o a la gente de nuestro barrio, hace que todo sea más fácil, digamos, porque hay una inteligencia emocional que circula mejor, que agiliza las experiencias. Entonces, mirar, ¿qué le gusta a mi hija? ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Qué le interesa? ¿Qué cosas le interesan aprender por afuera de la escuela? ¿Le gusta escuchar? ¿Escucha música? ¿Escucha radio? ¿Escucha charlas? ¿Habla? ¿Le gusta hablar? ¿Le gusta contar cuentos? ¿Contar historias? ¿O no? ¿Le gusta mostrarse o no? ¿Le gusta las actividades individuales o las actividades grupales? ¿Le gusta pensar o le gusta hacer? Hay un montón de todos estos puntos, que es lo que yo invito y es lo que de a poco vamos reforzando en estos videos de Touré, que tiene que ver con mirar y acercar ideas, pensamientos, material para que ese mirar no quede en una experiencia sin palabras y para que también ayude incluso si vemos que hay un otro cercano a nosotros que entendemos que la experiencia como la está viviendo con los chicos no está bien, pero no sabemos cómo explicarle. Para eso estos videos, para que uno pueda tener algunas palabras o algunas formas de explicar por qué algunas cosas son más efectivas o mejores que otras para relacionarse con los chicos. Formas me refiero a modos de actuar, modos de ser.
algo que quiero decir entonces, aprovechando que este video está así hoy, yo quiero hablar sobre la diferencia entre el placer y el goce. Esto, ¿por qué? Porque hace unos días me encontré en las historias de mi Facebook una mamá con un hijo de unos 13, 14 años que se veía que el hijo tenía vergüenza de la experiencia que estaba pasando. La mamá se estaba sacando fotos que de hecho eran hasta bastante, no sé si bastante, porque en realidad no importa eso, sino que tenían cierta carga de intensidad de mostrar en un lado sexy. Entonces se notaba la incomodidad del hijo en esto. Y entonces yo aprendí con los psicoanalistas que ellos a partir de Lacan diferencian goce de placer. Reconocen en el placer algo que está bueno, algo que es una experiencia que se puede tener con otras personas, donde te sentís respetado. Y la experiencia del goce es cuando el otro la está pasando bien a costa tuya y vos no, digamos. Entonces se dice que ahí te dejaron de ver como persona y te empezaron a ver como objeto, objeto de su goce. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ahí esto le puede servir a alguien que tiene una amiga o un amigo que ve que tiene con sus hijos una relación donde no está pudiendo reconocer lo que el otro quiere o no quiere y lo está usando como un objeto, porque sobre todo hasta que los chicos no alcanzan cierto nivel a partir de la adolescencia, están realmente más, pueden quedar rehenes del deseo de sus padres. Entonces, bueno, por ahí a alguien le sirve también esta pequeña explicación para decirle, che, mira, escuché esto y me parece que tu modo de comportarte con tu hijo, con mi sobrino, con lo que yo, lo que veo, en fin, bla. Bueno, todo por hoy en Touré. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que si les gusta compartan el video. Se tomen el tiempo de verlos tranquilos. Lo reserven. Le den me gusta a la página si es la primera vez que pasan por acá. Que sepan que también se suben los videos en YouTube. Aunque este es el canal principal de difusión. Si quieren mandar preguntas o comentarios o quieren que hable de algo en especial, siempre agradezco todo ese tipo de mensajes y los uso y siempre que puedo devuelvo. Y bueno, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.